esta fantástica charla de Caloli, pues ahora tenemos otra charla y tenemos aquí a los dos ponentes. Antes de decir un par de datos de su trayectoria profesional, invitarlos, si no han ido, a la exposición que tiene el mismo título de la charla y que la pueden ir a ver a la Sala La Capilla en horario de 5 a 8 de la tarde hasta el próximo viernes, que se clausuran las jornadas. Si no han tenido oportunidad, pues les invito a que vayan porque vale la pena ver las fotografías, ¿no? Bueno, la conferencia de ahora será a cargo de Alejandro de Vera y Belén Caro Torti. Como les estaba comentando a ellos, he resumido bastante su trayectoria profesional porque los dos tienen unos currículum bastante amplios y bastante interesantes. Alejandro de Vera pues, es doctor en biología por esta universidad, licenciado previamente en la especialidad de biología marina. Desarrolla su principal línea de investigación en el campo de la biodiversidad marina en la región macaronésica, fundamentalmente referida al medio pelágico. Actualmente es conservador responsable del Departamento de Biología Marina del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, autor de artículos, publicaciones, proyectos I+D+I, evaluador científico en revistas especializadas, instructor nacional de buceo autónomo, presidente del Comité Científico de Sostenibilidad de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas y siendo también miembro del Comité Nacional FEDA y delegado de Relaciones Institucionales Científicas de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Y bueno, y Belén Caro Torti, pues bióloga marina, ha colaborado en diferentes proyectos de investigación marina con la Asociación Tonina, del grupo BioEMAC de la ULL y EcoAgua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Trabajó durante 3 años para la Sociedad Zoológica de Londres en el marco del proyecto para el estudio y la conservación del tiburón angelote de Canarias. Desde el año pasado trabaja como técnico superior en GESPLAN con el encargo para el programa de la Red de Observadores del Medio Marino del Gobierno de Canarias. Y bueno, luego además de todo esto, pues es fotógrafa submarina, deportista de Casa Fotosub en apnea, 2 veces campeona de España. A destacar como fruto de este hobby y su profesión ha publicado junto a 3 compañeros de deporte, Juan Carballo, Isidro Felipe y Cristina Camacho, una guía de identificación visual de barrigudas, cabosos y chupasangres de Canarias. Y olvidé pedirles disculpas en nombre de García Casanova, que era otro de los invitados a darle esta conferencia, pero bueno, por problemas de salud pues no puede estar hoy aquí con nosotros, como seguro que a él le hubiese gustado. O sea que, sin más, pues los dejo con los ponentes y disfruten de la charla. Se oye, ¿no? Sí. Bien. Pues, bueno, bienvenidos. Vamos a darles una pequeña visión, como ya les comentó Beatriz, sobre un campeonato de fotografía científica submarina que hicimos el año pasado en Tacoronte. Y, como ven, el título es bastante sugerente, ¿no? Biodivemar, Biodiversidad Marina de Tenerife, Campeonato de Biodiversidad Marina de Tenerife. Y tenemos que empezar hablando de biodiversidad marina. En el caso concreto de animales, he puesto, en el caso del reino animal, he puesto esta gráfica, porque sí es cierto que a la hora de fotografiar e identificar los vegetales marinos son muy complejos, salvo algunas macroalgas que son fáciles de identificar a simple vista. De resto, la mayor parte de ellos son muy complejos, sobre todo para aquellos que no son especialistas en la materia. Y esta gráfica, en cuanto a filos, como saben son las organizaciones corporales básicas en las que se agrupan los animales marinos, es bastante reveladora. Si nos damos cuenta y analizamos un poco, fíjense que casi el 60% de los filos en el reino animal se comparten, tienen representantes en el medio terrestre y en el medio marino. Mientras
mientras que solo un 5% están en tierra, un 36% solo están en el mar, es decir, están las grandes organizaciones corporales básicas, digámoslo así, los primeros organismos a partir de los que luego ha habido una radiación evolutiva y diferentes especies. Las grandes organizaciones están mucho mejor representadas en el medio marino que en el terrestre. Especies evidentemente no, sabemos que el grupo más abundante en especies son los artrópodos, concretamente los insectos, que son eminentemente terrestres y que tienen una radiación evolutiva mucho mayor, ¿no? Pero en cuanto a grupos, en el mar tenemos una mayor representación. Y en cierto modo es lógico, puesto que se supone, hasta donde sabemos, que la vida se originó en un medio acuático, en un medio marino, ¿no? Por lo tanto, probablemente lleva mucho más tiempo evolucionando ahí. Vamos a ver algunas frases para reflexionar, ¿no? Sabemos que la conservación de la biodiversidad probablemente es, si no es uno de los retos, puede ser hasta el mayor reto al que nos enfrentamos a lo largo del siglo XXI. Y esto es así porque casi cualquier amenaza que tenemos en la actualidad, cambio climático, fragmentación de hábitat, desertificación y demás, se traduce en una pérdida de la biodiversidad. Y eso es a lo que creemos que tenemos que enfrentarnos hoy en día, solucionar esos problemas, pero siempre desde el enfoque de evitar la pérdida de la biodiversidad. Y también otra cosa bastante interesante es que últimamente hay una nueva, podemos llamarla así, disciplina científica, que es la ciencia ciudadana, que como saben es la participación de la ciudadanía en general, no exactamente de los científicos, sino la ciudadanía en general, en aspectos o en investigaciones científicas. Siempre, evidentemente, bajo la supervisión de los científicos. Esto no quiere decir que ahora cualquier ciudadano de a pie pueda dedicarse a hacer ciencia y a publicar lo que le dé la gana, puesto que estamos hablando siempre bajo la supervisión de la comunidad científica. Pero realizan un gran trabajo, una gran labor. Desgraciadamente, los científicos y las científicas no podemos estar en todos lados y no podemos observar todo, no podemos recolectar todos los datos que nos gustarían. Y la gente con cierto interés naturalista pues ayuda muchísimo a realizar esta labor, y se están haciendo muchísimas investigaciones también al respecto. Vamos también ahora a analizar algunas de las premisas que creemos necesarias para la conservación. Todos aquellos ambientes que están alterados por la actividad humana, en el caso del medio marino, alterados principalmente por la sobrepesca cuando hablamos de un ecosistema litoral. Y queremos analizar exactamente cómo estamos influenciando ese medio. Lo primero que tenemos que hacer es ver el estado del ecosistema. Tenemos que ir, digamos así, al punto cero y analizar exactamente el estado actual de esos ecosistemas, ¿no? ¿Y cómo se hacen? Pues básicamente analizando hábitats o ecosistemas y analizando número de especies. Son las dos grandes análisis que se pueden hacer en cuanto a biodiversidad. Biodiversidad de hábitats y ecosistemas y biodiversidad de especies. Queda un tercer ámbito en la biodiversidad también, si descendemos un poco más, que es la biodiversidad genética. Evidentemente, en este caso, en cuanto a ciencia ciudadana se refiere, pues es un poco más complejo para realizar, ¿no? Basándonos en estas premisas, precisamente, decidimos realizar este campeonato a petición del Ayuntamiento de Tacoronte, de la concejala de Medio Ambiente, precisamente, de Carmela Díaz Vilera, que se puso en contacto con la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas porque querían desarrollar una actividad de ámbito social para acercar el ecosistema litoral de Tacoronte a la sociedad tacorontera, pero que además sirviera de alguna forma para conocer el estado de los recursos marinos en la zona. Y dijimos, pues bueno, muy bien, estupendo. Hay gente que bucea, hay gente que le gusta la naturaleza y hacemos campeonatos de fotografía porque hay muchísimos fotógrafos y fotógrafas submarinas. Pues muy bien, vamos a realizar un campeonato utilizando las premisas precisamente de la ciencia ciudadana. Y nos dio por plantear este campeonato con tres modalidades distintas, que son las tres modalidades de imagen que se realizan a nivel nacional y a nivel incluso internacional en las federaciones de actividades subacuáticas. Una modalidad de fotografía submarina, que es con escafandra, con equipo de buceo autónomo. Otra, que es la modalidad de fotografía en apnea, aguantando la respiración, enfocada en este caso a peces, solamente a peces. Y también una modalidad de vídeo submarino donde se graban en este caso
orientado a la naturaleza, evidentemente, una especie de documentales donde también reflejamos la biodiversidad presente en la zona. Este campeonato lo organizamos el Ayuntamiento de Tacoronte y la Federación Canaria, pero conseguimos bastante apoyo. Fue financiado por la Unión Europea, con fondos europeos, también el Gobierno de Canarias, los grupos de acción local pesquera, en concreto también el de Acción Costera de Tenerife, y por supuesto colaboraron muchísimos clubes y centros de buceo, principalmente de Tacoronte y también de la isla. ¿Qué objetivos nos planteamos? Porque teníamos que dotar este campeonato de una serie de objetivos para lograr lo que nos pedía en este caso el Ayuntamiento de Tacoronte. Pues conocer la biodiversidad, primero entre los fotógrafos y videógrafos que estaban participando, y así podían aprender un poco más sobre la flora y fauna canaria, y en concreto pues de Tacoronte. También era una manera de enseñar a estos participantes los aspectos para poder identificar y catalogar lo que estaban fotografiando, ¿no? No solamente era cuestión de hacer una foto, sino de saber exactamente qué estaban fotografiando. Y a través de esta actividad de ciencia ciudadana, con todos esos datos, podríamos intentar evaluar ya, o por lo menos hacer una primera evaluación del estado de los recursos marinos en esa zona, ¿no? En esta primera evaluación queríamos ya intentar establecer qué especies eran abundantes, qué especies eran raras, incluso algunas especies ocasionales, y tal y como veremos ahora dentro de un momento, incluso algunas especies de reciente aparición en la isla y posiblemente invasoras. Y claro, con todos estos resultados, pues hacer una labor ya de concienciación, sobre todo de los efectos negativos que produce generalmente el ser humano en el medio marino. Y por último, que es algo que tenemos pendiente, puesto que ya el campeonato se celebró y con buenos resultados, mostrar la gran diversidad de ambientes y organismos en un atlas, una especie de publicación, un libro atlas, que tenemos también ya al lado y que estamos a punto de empezar a realizar. Bien, ¿qué es lo que decidimos al final que tendríamos que catalogar o fotografiar? En cuanto a hábitat, elegimos al final dos. ¿Y cómo lo hicimos? Pues nos fuimos directamente a la normativa, fuimos a la directiva Hábitat, que saben que es una directiva que viene reflejada en la Unión Europea, que luego ya ha habido una transposición a las leyes en España, pero bueno, esta finalidad evidentemente es conservar y proteger sobre todo pues, aquellos ecosistemas que están amenazados en todos los territorios de la Unión Europea. En España tenemos esto aplicado en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural, donde, como saben, se crean también unos espacios en la Red Natura 2000, que estos hábitats pues, quedan definidos ahí. Y si nos vamos exactamente a la descripción que nos da la legislación, elegimos dos, ambientes rocosos y ambientes arenosos. Lo que pasa es que, bueno, así lo he dicho yo muy a la ligera, ¿no? Rocoso y arena, roca y arena, no. Es algo un poco más complejo lo que nos encontramos debajo del agua. En principio, uno de los ambientes catalogados, que es con este código que ven ustedes aquí, se puede consultar en la legislación, son los denominados como roca infralitoral superior protegida, son esos fondos de roca madre, roca geológica que está fijada, que no está suelta y que aparecen formando o bien beriles, arrecifes, fondos rocosos y demás, no suele haber arena, no suele haber sedimento, y que al estar tan cerca de la superficie, sobre todo en aquellos lugares bien iluminados, normalmente, y salvo que tengan una presión del ser humano negativa, tienen cierta cobertura algal. Bien, en zonas también un poco protegidas, donde no hay tanta luminosidad, pues ahí evidentemente no nos vamos a encontrar esas algas fotófilas, y nos vamos a encontrar otras comunidades totalmente distintas, dominadas por animales sésiles y algunas algas siáfilas, es decir, con menos necesidad de luz. Fíjense, esta es una de las fotos presentadas, donde vemos, bueno, solo el colorido ya es muy llamativo, ¿no? En este caso, colorido es igual a biodiversidad. Nos encontramos uno de estos fondos someros donde están totalmente recubiertos. Aquí nos podemos encontrar, pues, esta alga verde, probablemente sea Codium odoens por el aspecto, habría que verla un poco más de cerca. Esta es muy reconocible, el musgo amarillo, Gongolaria abies marina, que, fíjense, es casi testimonial en este lienzo de algas, y es que desgraciadamente Gongolaria, en los últimos 30 o 40 años, las poblaciones han desaparecido en más de un 90%. Hay estudios sobre todo en Gran Canaria, en Tenerife está pasando exactamente lo mismo, y es un problema, pero bueno, está catalogada como vulnerable en el catálogo de especies amenazadas de Canarias, pero es un problema porque es un alga estructurante de los ecosistemas, es decir,
Esta alga genera el ecosistema donde se van a asentar el resto de especies de la comunidad. En estas zonas que les comentaba ya de beriles, que no están en zonas tan aplaceradas, sino que además están sometidas a corrientes de agua mucho más fuertes, estas algas pardas son sustituidas, aunque fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos otra alga parda que es Typhopodium sonale, y curiosamente Typhopodium es la que está sustituyendo a Gondolaria. En Tacoronte, en casi toda la zona de competición, lo que estaba predominando y cubriendo casi todas las rocas en aquellos momentos era Typhopodium sonale. Evidentemente, y hasta donde sabemos, es un alga con un valor ecológico un poco inferior a Gondolaria, es decir, los organismos que puede albergar viviendo asociadas a ella no son los mismos ni en número ni en especies que los que se han hasta ahora catalogado en Gondolaria, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo claro del fondo de Tacoronte ahora mismo, con Typhopodium dominando totalmente la estructura del ecosistema del fondo, ¿no? Bueno, pueden reconocer también aquí un tamborín, evidentemente peces verdes, muy habituales en zonas infralitorales someras, charcos, y luego primeras zonas del infralitoral. Curiosamente, y un detalle que nos indica que probablemente esta especie está muy bien representada en estos fondos, es que en esta foto estamos viendo solamente dos hembras juveniles, que son estos que ven aquí, con el punto negro en la parte superior del lomo, mientras que hay tres machos, ¿no?, alrededor. No es lo habitual, es una especie hermafrodita que normalmente los juveniles siempre son hembras y algunos de ellos luego se transforman en machos o desarrollan las gonadas machos, pero en este caso, en esta foto en concreto, estamos viendo más machos que hembras incluso. Otros fondos que nos encontramos en Tacoronte, en este caso desde el punto de vista geomorfológico, muy espectacular, que son esos basaltos, esas disyunciones columnares, que pueden apreciarse, bueno, fuera del agua los hemos visto por los órganos en La Gomera, ¿no?, por ejemplo, son este tipo también de estructura. Sabemos que se forman cuando la lava se enfría lentamente y se van generando pequeñas fracturas, y esas fracturas tienen esa forma de polígonos, normalmente suelen ser hexágonos, pero a veces tienen cuatro lados, en este caso son de inferior, probablemente también por el nivel de enfriamiento de la lava. Se sabe que dependiendo del nivel de enfriamiento de la lava se forman unas estructuras o otras. En cuanto a el otro ambiente que hubo que fotografiar, en este caso fondos, lo que se conocen vulgarmente como fondos blandos, fondos arenosos, no especialmente arenosos, porque pueden ser fondos de roca también, pero roca suelta. La directiva Hábitat nos marca dos de ellos, ¿no? El primero es el que está generado por estructuras orgánicas, principalmente los famosos confites, que como saben son algas calcáreas rojas, con el nombre también conocido como el nombre de rodolitos, que tienen un crecimiento relativamente rápido, y que junto con el resto de conchas de moluscos y demás, cuando se fracturan, acaban por formar esa arena blanca amarillenta, que es de origen orgánico, no, en este caso no es de origen volcánico, y normalmente es un hábitat que se encuentra entre los 10, antes de los 10 metros, en algún charco podemos encontrar los rodolitos, pero lo normal es a partir de los 5 o 10 primeros metros hasta los 80 metros, ¿no? Es un hábitat muy peculiar. Si son grandes, parece un sustrato duro, pero si está muy fragmentado, estamos hablando casi de arena, ¿no? Y además tienen muchos recovecos, las algas calcáreas tienen muchos recovecos, por lo tanto ahí viven muchísimos invertebrados también. Esos invertebrados pueden llegar a generar un punto importante de biodiversidad en estas zonas, ¿no? Es un auténtico microcosmos, con una altísima diversidad de especies. Esta es un ejemplo de este hábitat que les comento. Estos que ven aquí están vivos, de hecho tienen los pigmentos fotosintéticos todavía, rojos, pero una vez que mueren, pues se les pierden esos pigmentos, quedan este aspecto blanquecino, y una vez también que se fragmentan, terminan por formar estas arenas de origen organógeno. El otro tipo de hábitat blando o de arenoso es aquel formado por sedimentos mucho más finos y que además en este caso suelen ser de origen geológico. Estamos hablando, cuando hablamos de los primeros metros de profundidad, son arenas muy finas que nos encontramos en zonas donde no hay una estabilidad muy grande, por lo tanto no nos vamos a encontrar ningún tipo de cobertura vegetal, no pueden crecer las algas ahí, estamos hablando de un arenal. Si nos sumergimos un poco más estas arenas,
no suelen tener mucha materia orgánica, pero sobre todo cuando llegamos a la zona, pasamos los 15 o 20 metros de profundidad y estos arenales son horizontales, muy planos, nos encontramos habitualmente una comunidad de un pez, que es la anguila jardinera, que vive enterrado y pueden llegar a formar también pues, un auténtico jardín de anguila jardinera. Bueno, enterrados podemos encontrar pequeños gusanos que son muy característicos también de este hábitat, ¿no? Aquí ven una de las fotos que representan perfectamente este tipo de hábitat. Aquí vemos que aparte de arena orgánica, pues también ya hay arena sedimentaria de origen volcánico. Y luego también se fotografiaron fondos mixtos, es decir, fondos donde se mezclan zonas de roca y en algunos recovecos bancos de arena. Ahí también vemos que hay una biodiversidad un poco particular que veremos en algunas fotografías, ¿no? Fíjense que en muchos casos son incluso berines de roca que albergan una comunidad de arena muy fina en la parte central, ¿no? ¿Y esto es un fondo mixto también? Sí. Bueno, dirán, ¿por qué si solo hay roca? No. Fondo rocoso se considera esto. Esto realmente no se considera un fondo rocoso. Fíjense que son callados, son cantos rodados. Esto se mueve. Esto es un fondo sedimentario. Y sobre todo cuando hay grandes tormentas y grandes oleajes, todo esto se mueve, se disturba muchísimo. Y bueno, aquí hay cobertura algal, pero no es una cobertura algal tan permanente como el que podemos encontrar en un fondo de roca. Luego sufre grandes transformaciones, ¿no? Aunque sí es cierto que aquí debajo hay una gran biodiversidad también de invertebrados. En la primera modalidad de fotografía submarina les dijimos a los participantes que tenían 7 grandes grupos para elegir. Evidentemente teníamos que agrupar a nivel, lo que consideramos grupos a nivel biológico, teníamos que hacer unas pequeñas agrupaciones para que se pudieran identificar y no complicar mucho el campeonato. Algas, esponjas, elegimos nidarios, gusanos, moluscos, crustáceos y equinodermos. Y estos 7 grupos tenían ellos que presentar a concurso 6 fotos. 4 eligiendo de estos 7 grupos y luego de hábitat 2, una de hábitat rocoso y otra de hábitat de fondo sedimentario. Esas 6 imágenes por participante son las que el jurado luego iba a valorar. En vídeo submarino no podíamos hacer esto, evidentemente. En vídeo submarino estamos hablando de una especie de documental, por lo tanto los criterios de valoración fueron sobre todo aquellos que creíamos que eran importantes para poder valorar el estado del ecosistema. Primero, dijimos que el número de especies, la cantidad de especies que salían representadas en el vídeo iba a ser un criterio de valoración, que la equitatividad o equilibrio entre grupos, es decir, si tienes muchas especies pero todas son algas o todas son peces, pues tampoco hay un gran equilibrio ahí, ¿no? No nos va a servir para contrastar y para ver el estado del ecosistema. Es decir, la equitatividad también era importante a la hora de filmar, ¿no? Si encima aparecían especies bioindicadoras que considerábamos que nos indicaban el estado bien negativo o bien desde el punto de vista positivo del ecosistema, pues muchísimo mejor, ¿no? También se iba a valorar positivamente. Y luego, pues, aquellas especies estructurantes del ecosistema, aquellas especies que son representativas de ese ecosistema. En el caso de fotografía biosubmarina, la prueba se hizo el mismo día y se eligieron estos 2 puntos de inmersión, con algunos de reserva. Claro, el mar en el norte, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Podemos poner una fecha para ir a la competición, llegar ahí ese día y estar, pues, la cosa muy mal. Entonces elegimos siempre unos puntos de reserva por si acaso, pero no, esto del mar estuvo más o menos bueno, creo que una sí se hizo aquí, pero la otra, si mal no recuerdo, creo que al final sí se cogió una zona de reserva, no recuerdo. En el caso de Casafoto, luego ya se los comentará, no se utilizan puntos, se utilizan una zona, ¿vale? Se elige una zona de competición donde pueden moverse por toda esta área para buscar los peces. La verdad que pasamos bien, ahí ven una foto de la competición de fotografía submarina, luego ya Belén les pondrá de Casafoto. Los resultados fueron estupendos. En cuanto a fondos rocosos, pues bueno, por nombrarles algunas especies que nos llamaron mucho la atención, Dictiota es una alga que, como ven, de lejos casi es imperceptible, no es muy vistosa, pero cuando la observamos de cerca
esa iridiscencia pues es muy llamativa, sobre todo además, dependiendo del oleaje y de cómo penetra la luz del sol en el mar, pues tiene unos colores muy llamativos. Esta, tuvimos dudas a la hora de valorarla, no estábamos hablando, nos recordaba una galaxaura, pero hablando con colaboradores del grupo de Marta Sansón en la ULL, además en la misma reunión de jurado rápidamente les envió Belén la foto, y nos dijeron que era Dicotomaria obtusata con mucha probabilidad, ¿no? Y es otra de las algas también calcáreas, también algas rojas calcáreas que se fotografiaron. En cuanto a ya animales, pues esponjas, la piscina aerófoba, que es una de las esponjas quizás más características que nos vamos a encontrar en el submareal, incluso también en cuanto a tamaño es la mayor de las que crecen en Canarias, en la zona infralitoral. Fíjense, pues bueno, en un fondo rocoso de repente nos podemos encontrar con este berenjenal tan bonito. Algunos son mucho más extensos, evidentemente, pero contrastan mucho con el fondo, ¿no? Y también apareció Protula tubularia, que es un poliqueto, es un serpulio que vive, es muy pequeñito. Esto están viendo una foto, un macro y una foto de un animal que puede medir aproximadamente 3-4 centímetros, no más, ¿no? Cuando está tranquilito, en el tubo este que fabrica, pues saca este penacho que le sirve tanto para respirar como para captar las sustancias de las que se alimenta. Y esta babosa que ven ustedes ahí está creciendo precisamente sobre Aplysinia aerófoba, sobre la esponja amarilla que vimos antes. ¿Y por qué vive ahí? Porque se alimenta de ella. Aplysinia tiene muchísimos compuesos tóxicos, no hay casi nadie que se la coma. Es una esponja que tiene tantos compuestos tóxicos que no se la come ningún organismo, excepto algunas babosas. Las babosas en este mundo se comen todo lo que no se come nadie, todo aquello que es incomestible se lo comen las babosas marinas, ¿no? Y esta pues también. De hecho, fíjense el color que tiene, este color lo adquiere precisamente por la esponja de la que se alimenta. Cosa además que le viene estupenda, porque encima pasa desapercibida, como tiene esta capuchón aquí, pues muchas veces si no estamos muy pendientes, casi ni lo vemos. Podemos detectarla porque nos vemos la esponja mordida, nos vemos que la esponja cambia de color y es porque ha estado pues comiéndosela. También la langosta canaria, que bueno, la conocida como langosta canaria, que realmente si somos muy estrictos ni es langosta ni es canaria, ¿vale? Aunque no lo parezca. Las verdaderas langostas conocidas, que además adquieren su nombre, son los maros. Y bueno, tampoco es canaria, puesto que es una especie que también está en el Mediterráneo, está distribuida por la costa africana y demás. Sí es cierto que tiene mucha importancia aquí en Canarias, de hecho está catalogada como amenazada en el catálogo de especies amenazadas de Canarias por ser de interés para los ecosistemas canarios. No se puede pescar. Yo no la he probado nunca, creo que es muy buena, muy sabrosa, pero está totalmente prohibida su captura. Si estamos en algún restaurante y en un acuario nos vemos esta langosta, ¿qué podemos hacer? Bueno, en principio nada. Puede ser que sean de cultivo o que las hayan traído de otras partes del mundo, ¿vale? Lo que no puede ser esta langosta es capturada en Canarias. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, está protegida. Y luego nos llamó la atención encontrarnos este cangrejo, Cronius rubro. Esto es un cangrejo de muy reciente introducción. Hasta hace muy pocos años no existía. Y de repente empezó a verse en algunos puntos de la isla, en el sur, en las Heras, creo que fue la primera vez que lo vi yo, porque ahora ya prácticamente está por todos lados. ¿Es invasor? Pues probablemente sea invasor, no sabemos todavía cómo está afectando al ecosistema. Es un depredador, vamos, yo creo que come hasta peces con las pinzas, captura peces y es un gran depredador, ¿no? Hablando con José Antonio González, con Pepe Solea, un colega que precisamente es especialista en este grupo de animales, él me decía, hombre, la solución es fácil, o relativamente fácil, y además muy buena, muy rica. Es que está muy bueno, muy sabroso, ¿vale? Tenemos que intentar de alguna forma, bien con trampas selectivas, no sabemos cómo, pero bien con trampas selectivas o bien con algún otro tipo de pesca, método de pesca, pescarlo porque puede ser hasta un recurso alimenticio en este caso. Vemos otro pequeño camarón. Este camarón en concreto es además de la misma familia que el camarón de charco, es un palemónido, lo que pasa que el braquicarpus pues vive a mayor profundidad. Normalmente lo podemos también encontrar a poca, pero normalmente lo vamos a encontrar a un poquito más de mayor profundidad, muy característico por las pinzas tan largas que tiene
con esa coloración, ¿no? Que aparezca con relativa frecuencia, pues también es un indicador de un ecosistema sano. Y en cuanto a equinodermos en fondos rocosos, se consiguió fotografiar al menos dos especies. Cocinasterias temispina, que es la estrella esta de múltiples brazos que ven aquí, la más habitual también que nos encontramos en los charcos, y Ophidiaster, que suele aparecer en charcos los juveniles muy pequeñitos, pero los adultos pueden llegar a crecer hasta 40 centímetros ya a cierta profundidad. Esta es otra especie que cuando la encontramos también nos está indicando que el ecosistema está relativamente bien conservado. De hecho está protegida también en el catálogo de especies amenazadas como de interés para los ecosistemas canarios. Muy fácil de identificar por estas puntitas, por estas manchitas oscuras que hay a lo largo del cuerpo, ¿no? Y ya terminando, fondos sedimentarios no están muy representados en cuanto a invertebrados, pero sí, y ahora Belén se los comentará, en cuanto a peces. Sí es cierto que, como bien saben, las zonas del norte de la isla no se caracterizan por tener grandes fondos sedimentarios, al contrario que las zonas del sur, que están más a resguardo, pero, por supuesto, pues, el litotamio, es decir, el alga que forma el confite, aquí pueden ver un detalle de la estructura calcárea. Una vez, esta está viva, está perfectamente viva, ven todas las partes fotosintéticas con esos pigmentos. Y luego otro animal muy habitual en fondos sedimentarios, sobre todo en fondos sedimentarios donde hay mucha materia orgánica. Y si hay mucha materia orgánica hay que pensar que también es un indicador de que el ecosistema está relativamente bien conservado, por lo menos tiene una biomasa constante que está continuamente decantándose al fondo, ¿no? Que es el gusano de fuego. Hermodice carunculata, porque además el nombre ya lo dice todo, la carúncula, que es esta región de aquí del cuerpo, en el prostomio, en la cabeza, tiene esta estructura tan marcada, es la mejor forma que tenemos de diferenciarlo de dermatoide, que es el otro gusano de fuego que nos encontramos en las islas. Se alimenta de toda la materia que nos vamos a encontrar en el fango. Por lo tanto, suele vivir sobre todo en fondos sedimentarios. Y si alguna vez lo ven, lo pueden ver en cualquier charco, por cierto. Es habitual estar en un charco, sobre todo debajo de las piedras. Bueno, aprovecho por favor para decir, procuren interactuar siempre lo menos posible con la flora y fauna marina, con los ecosistemas marinos, y en un charco, con esto quiero decir que en un charco procuren no levantar nunca las piedras, ¿vale? Y si lo hacen, por algún motivo, porque están haciendo alguna actividad de educación ambiental, porque están haciendo alguna investigación, recuerden también de volver a poner la piedra exactamente como estaba, ¿vale? Si la piedra está así, no la dejen así, porque los organismos que viven en la parte superior necesitan mucha luz, sobre todo algas para sobrevivir, y los que viven en la parte inferior necesitan mucha sombra, esponjas y algunas algas hesiáfilas que no les viene muy bien la luz solar. Si nosotros la piedra la dejamos así, estamos matando todo, lo que hay, tanto lo que hay por debajo como lo que hay por arriba. Eso es algo que desgraciadamente, sobre todo aquellos aficionados a la pesca que van buscando la jaca, la carnada para la pesca, que van levantando piedras continuamente a diestro y siniestro y están convirtiendo ese ecosistema, que puede ser muy rico, lo están convirtiendo en un auténtico desierto, ¿no? Bueno, pues como les comentaba, este gusano, si lo ven en algún charco, también me aconsejo que no lo toquen, porque estas quetas que ven aquí, estos pelitos, que no son pelitos, son quetas calcáreas, duras y además con cierto poder urticante. Se nos quedan pegadas a los dedos y bueno, pues pican un poquitito, ¿vale? Así que, bueno, ya lo de gusano de fuego, el nombre ya lo dice, ¿no? Bien, pues termino ya con las dos fotos que nos quedan de fondos mixtos, como comentaba antes, fondos de transición. Esos fondos donde pasamos de arena a roca o de roca a arena. Y hay también ciertas comunidades muy llamativas. En este caso solo he puesto dos, que es la asociación, es una simbiosis claramente entre un crustáceo y un nidario, en los dos casos además, ¿no? En este tenemos un seriantario al lado de un cangrejo, mejor dicho, un cangrejo al lado de un seriantario, un cangrejo araña, donde el cangrejo evidentemente busca la protección de este nidario que con sus tentáculos amenazantes no deja que se le acerque nadie, pero pues le ayuda en labores fundamentalmente de limpieza. Y la más habitual también que nos encontramos es esta Telmatactis, con la ley de escarlata, con la lismata, que también hace exactamente la misma función. Esta además es una gamba limpiadora, esta gamba también la podemos encontrar en la boca de los peces, limpiándoles restos de comida y demás. La foto es preciosa, fíjense que además, debajo de esta gruta, y también buscando probablemente la protección de la anémona, hay unos cuantos alfoncitos
pequeñitos, varias crías de alfoncitos, ¿no? Que están ahí todos conviviendo en el mismo rincón. Así que, pues nada, con el pulpo, les dejo como fondo de transición, no es que sea fondo de transición, es que hay un organismo que nos lo vamos a encontrar en cualquier lado, ¿no? Los cefalópodos principalmente, pulpos, sepias y demás, pueden recorrer fondos tanto arenosos como sedimentarios buscando su principal alimento. Con lo cual, en el mar, al igual que en tierra, no todo es roca, no todo es arena, no todo vive en roca, no todo vive en arena, ¿no? Así que, pues nada, les dejo con Belén, que ahora les va a hablar del campeonato de Casafoto. Buenas tardes. Gracias, Alejandro. La verdad que estaba tan entretenida que casi se me ha pasado la hora y el tiempo embobada y recordando además pues todo este evento, ¿no? Que fue el año pasado en agosto. Y como os ha explicado Alejandro, hubieron 3 competiciones diferentes, ¿no? Todas en torno a la imagen submarina. 2 de ellas, fotografía y vídeo, las tuvimos que modificar un poquito en cuanto pues, a las bases, a las normas del concurso para adaptarlo a estos objetivos de mostrar la biodiversidad de los fondos de Tacoronte, pero después hubo una tercera competición de una disciplina deportiva que es el cazafoto, que no tuvimos que modificar en absoluto. Y bien, os voy a explicar un poquito de qué se trata esta disciplina deportiva, ¿no? Pues es fotografía submarina en apnea y el objetivo básico es cazar, entre comillas, diferentes especies de peces en un lugar determinado, ¿no? Entonces, hay 3 ámbitos importantes que tienen que compensarse y tienen que dominarse para poder competir en esta disciplina, que sería, por un lado, pues, la fotografía submarina, las técnicas para poder fotografiar los peces, la apnea, el poder hacer todo esto utilizando una sola respiración, ¿no? Aguantando la respiración, que es un pequeño detalle que a veces es importante. Y pues este tercer punto, que quizás es lo que más me ha llamado a mí la atención, quizás pues porque soy bióloga y es lo que me ha gustado siempre, ¿no? ¿Qué es? Hola, creo que se ha quedado esto sin tira, ¿puede ser? Si se me oye así, puedo seguir hablando. ¿Os parece que siga así mientras? ¿Se me oye bien? Pues la tercera modalidad, bueno, el tercer ámbito, que es el que más a mí me ha llamado la atención, es el conocimiento de la cantidad o de las diferentes especies de peces que puede haber en un lugar determinado, y no solo conocer qué especies puede haber, sino dónde vive cada una de las especies, qué comportamientos tienen, porque es lo que más me interesa a mí para poder encontrarlas y fotografiarlas. Que por cierto, solemos tener 5 horas seguidas para hacer una competición en un lugar determinado. Vale, entonces, los principios de la competición es: cuantas más especies tengas, el mayor número de especies que puedas sacar en una competición, mayor probabilidad tienes de conseguir más puntos y por lo tanto ganar. También, pues en cuanto a la fotografía, la mitad del número de especies que uno presenta en una competición puede valorarlas un jurado, artísticamente, subjetivamente, o sea, ya no solo en cuanto a que se he sacado 20 fotos de 20 especies diferentes, sino que 10 de esas 20 especies las puedo presentar a que pues, personas entendidas en fotografía submarina las valoren y conseguir más puntos todavía. Y una tercera cosa, ¿ya? ¿Hola? ¿Hola? A ver ahora. Bueno. A ver. Verde ahora.
disculpen, fallito técnico ya de última hora. Pues aparte de todo esto, y una cosa muy interesante en este tipo de competiciones es que tienen, a las especies se le añade un coeficiente dinámico de dificultad. ¿Esto qué significa? Pues que los puntos que yo me lleve por cada especie se van a multiplicar por un coeficiente en función del grado de dificultad que pueda tener esta especie. ¿Y por qué es dinámico? Porque va a depender del lugar en el que estemos. Normalmente estas competiciones aquí en Tenerife no se suelen hacer en este vertiente de la isla porque suele estar peor, es más complicado encontrar vías para ir al agua, puede llegar a ser un poquito más peligroso si hay mar de fondo y sin embargo del otro lado de la isla pues tenemos condiciones favorables casi todos los días del año. Pues las especies difíciles en un lado de la isla se convierten en especies fáciles, por ejemplo, en el otro, ¿no? En esta competición hubieron 3 coeficientes. El coeficiente 1, que era las especies fáciles. ¿Cómo se mide la dificultad de unas especies en la competición? Pues en función del número de participantes que presenten esa especie. Si más del 66% de los participantes presentaron esa especie, es coeficiente 1. Te llevas los puntos que vale esa foto, ¿no? Si entre el 66 o 33% de los participantes presentan una especie, es coeficiente 1,5. Por lo tanto, la puntuación va a subir un poquito, le añadimos un grado de dificultad. Y ya, si menos del 33% de los participantes han presentado esta especie nada más, asumimos que o bien porque es una especie muy escasa o porque sea muy complicada de encontrar, o a lo mejor no encontrar sino sacarle la foto porque sea una especie muy tímida, por ejemplo, pues iría coeficiente 2 duplicando los puntos de cada una de las especies. Entonces, hay una serie de requisitos. Para poder presentar una especie y que esta valga, la foto del pez tiene que estar entera. Quiero decir, no la podemos cortar. Si esta foto que veis aquí de este medregal, el borde de la foto estuviera tocando con la cola o con la boca, no valdría, quedaría eliminada directamente. Pero después hay otro puntito más, que es que el ojo, bueno, por lo menos tiene que verse un ojo del pez, porque hay veces que si los peces se van y nosotros sacamos la foto y le sacamos la cola, ¿no? Digamos, pues si no se ve el ojo, esa foto no vale. Le pone ahí un poquito más de INRI, ¿no? A la competición. Y después, ya por último, es que el ojo tiene que estar a foco. Ya así para rizar el rizo, ¿no? Pues ya hablando de especies, del número de especies a presentar, hay una cosa bastante importante, que es que cada foto de cada especie tiene que mostrar las características identificativas de una especie que nos permita identificarlas, porque si no, no se puede presentar. Entonces, os puse esta foto justamente para explicaros eso, cómo se nos complica a veces el poder llegar a identificar a nivel de especie. Yo os he dicho que es un medregal. Sabemos sí o sí que esto es del género Seriola. Ahora, los medregales, y sobre todo cuando son juveniles y pequeñitos como este, son muy complicados. Nos dan muchos dolores de cabeza. Podría ser un numeril, podría ser un fasciata. Yo creo que eso no es un fasciata, pero nunca lo podremos saber. Entonces, a pesar de esta foto preciosa, todavía no se podría presentar a una competición. La zona de competición, como dijo mi compañero, antes fue en el PRIS, ahí la tenéis marcada, tenéis una foto pues de cómo se ve desde tierra y una foto casi aérea, sacada desde el club. Tuvimos en esta zona, en esta área que está marcada, diferentes tipos de fondo, pero es verdad que un fondo que nos suele dar muchísimo juego en cazafoto y en cuanto a las especies, que es el fondo arenoso,
era bastante escaso. Teníamos cuevas, teníamos rocas, teníamos cornisas, teníamos toda la orilla, que encima tuvimos muchísima suerte, muy buen tiempo, y pudimos aprovechar hasta la cota cero, literalmente fuera del agua, sacando barrigudas y cabosos en los charcos, ¿no? Se presentaron, vamos con los resultados así, se presentaron 15 parejas, o sea, 30 personas en total, 5 horas, buscando especies en este área determinado. Presentaron un total, o presentamos, porque yo participé en esta competición, un total de 3.985 fotos, casi nada, para gestionar toda esta cantidad de imágenes. De todas esas fotos se presentaron 533 como selección. De esas 533, 271 fueron valoradas artísticamente y subjetivamente por un jurado, ¿no? Y tuvimos un total de 56 especies de peces diferentes en este área, ¿no? Cosa que fue bastante interesante. Y esto que os muestro ahora, así rápido, son los premios en las fotos mejor valoradas de los 3 coeficientes. Ahí, escondido entre algas, podéis ver un rascáceo, el más común que podemos encontrar aquí, que es Scorpenia maderensis. Coeficiente 1. Con hacer un poco el ojo, porque se camufla muy bien, se puede encontrar una de las fáciles, digamos. Coeficiente 1,5, una barriguda. Parablenus goreensis. Y coeficiente 2, y súper interesante, una cría de doncella, de Coris melanura, una especie de lábrigo que parece ser que con el tema de este calentamiento global y paulatino de las aguas, cada vez es más complicado verlas, sobre todo en estas islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, que tienen el agua un poquito más calentita. ¿Qué pasa? Estábamos en el norte. En Tenerife es bastante complicado encontrar doncellas y, sin embargo, en el norte, donde a veces el gradiente de agua es un poco más fresco, pudimos encontrar esta especie. Y tuvimos una categoría extra que se premió también, que bueno, pues fue una cría de barriguda mora, Ophioblenus atlanticus, que fue muy curioso porque estas barrigudas normalmente las vemos grandes, suelen verse a simple vista, suelen estar a la luz, ¿no? Y sin embargo esta foto fue sacada una cría escondida entre una esponja estiáfila a la sombra en una de las cornisas de estos ambientes que nos brinda la zona de competición. Y ahora esto lo voy a pasar súper rápido porque os había puesto pues una foto de cada una de las especies que se habían presentado, pero como os dije, en el 56 llevamos un poquito de tiempo así justitos. Ahora os paso así rápido todas las especies de coeficiente 1, las fáciles, digamos, las que estaban ahí, como la palometa, la boga, la oblada, sardinas, el apodón y el alfonsito, que antes hemos visto una foto muy bonita asociados a un anémone, la cabrilla pintada. Esta, por ejemplo, normalmente no suele ser coeficiente 1 y, sin embargo, por estar en este sitio diferente, en el norte, resulta que fue pues una especie bastante común. El pecevialo, el jurel, las vicudas, sargo picudo. ¡Ojo! Sargo picudo. Hay muchas competiciones en otras partes de la isla que hay veces que ni sale el sargo picudo. Y sin embargo aquí lo tenemos como coeficiente 1. El sargo blanco, esta ya la conocéis, el pez trompeta, la salema, verde, la gallinita, catalufa. Ojo, esto
que os estoy enseñando coeficiente 1, igual os estáis imaginando que es que había un montón de peces, ¿no?, de cada especie. Pues resulta que cataluzas, yo recuerdo haber visto una nada más. Pero ¿qué pasó? Estaba en la zona de comienzo de la prueba, estábamos todos los participantes ahí, uno bajó a sacarla y se chivó a todos los demás. Y al final todos sacamos la única cataluza que estaba en la zona de prueba, ¿no? Los coeficientes de dificultad nos pueden dar un poquito de información o nos pueden ayudar a hacernos una imagen de lo que puede haber en el fondo en cuanto a qué es más frecuente o qué es más abundante, pero siempre hay que cogerlo con pinzas, porque muchas veces tenemos casos como este, ¿no?, que nada más lejos de la realidad. La abeja, pues esta la conocemos todos, este ya lo habíais visto. El agave, otra de las especies que sorprende que sea coeficiente 1, no suelen ser tan comunes, o el romero, que si bien es común en la vertiente norte de la isla, no es tan común donde solemos hacer las competiciones, ¿no? Para nosotros, haber encontrado un romero al principio, estábamos todos contentísimos. ¡Wow, sacó un romero! Y resulta que todos lo habíamos sacado porque estamos acostumbrados a tener que estar buscándolo mucho, y sin embargo aquí había un montón. La fula negra, fula blanca, el tamboril, el peje verde, como ya hemos visto antes, el sargo breado, el lagarto, que curiosamente este es el lagarto capitán, el que suele estar encima de las rocas, en fondo rocoso, en fondo duro, y sin embargo aquí, en la única manchita de arena, que como ya os ha explicado Alejandro, podéis ver que es sedimentario y de origen volcánico, estaba enterrado en la arena. Y sin embargo, tenemos otro lagarto, que es el lagarto de arena, que fue muy complicado sacarlo, pero se sacó. Hubieron quienes lo encontraron en la prueba. El tripterigio, pues la barriguda edecresta, Scarpella cristata, y este chupasangre, que es muy preciado entre los cazafotos, siempre nos estamos dejando los ojos para encontrarlo, y fue coeficiente 1, todo el mundo lo sacó, estaba lleno de esta especie, ¿no? Fue una prueba muy disfrutable en ese sentido. Y ya pasamos al coeficiente 1,5. Ya la conocíais, a la barriguda de Borea, la barriguda africana, el tapaculos, que si bien asociado a fondos arenosos, pues es normal que hubiera sido un poquito más complicado de sacar en esta competición, en la que apenas teníamos fondos arenosos. Aquí tenéis un gobio que es muy especial el haberlo encontrado. Normalmente estos gobios están en cuevas y por debajo de los 30-40 metros. Es más, yo en Tenerife no lo había visto nunca hasta ahora. Y sin embargo aquí los estábamos sacando a 8-9 metros, pero teníamos tantos ambientes de cuevas con un fondo de arenita, como podéis ver aquí, que resulta que encontramos muchos de estos, bastantes, porque ni siquiera fue un coeficiente 2, un coeficiente 1,5, o sea que gran parte de los participantes lo encontraron y lo pudieron fotografiar. Una que suele ser bastante común, de hecho su nombre científico es Diplodos vulgaris, y pues no fue tan vulgar. Fue curioso el haber encontrado sargo picudo, que es más raro, sargo breado, y sin embargo no haber visto tantas seifías, ¿no? Luego tenemos otro tipo de barrigudas que probablemente esté lleno la orilla, pero la orilla del norte siempre hay olas, siempre es más complicado, y estas barrigudas están, cuando digo cota cero, es que se quedan por fuera del agua. En lugar de peces parecen anfibios estas especies, ¿no? Como esta Triloides. Después teníamos pegaditos al fondo, en unas zonas un poquito más profundas, pues alevines de burrito listado, teníamos las lisas en la orilla, teníamos bastantes meros, agujas,
rojas, que quizás había muchas, pero hay que darse cuenta de que están ahí, hay que dejar de mirar para abajo y de repente mirar hacia la superficie, ¿no? Y poder sacarle la foto. Aquí os prometo que hay un bebé, un caboso. A ver, si eso de ahí es la cabecita del caboso. Este es uno de los peces, de los cabosos más crípticos que conozco aquí en Canarias. Y encima, súper tímido. Suele estar metido en cuevas, en grietas, que necesitas luz para poder iluminarlo y encontrarlo, pero a la mínima que le cae luz a ese pez, se esconde. ¿Cómo le vamos a sacar la foto? Pues hay veces que hasta utilizamos luz roja para buscar este tipo de especies, para no asustarlas tanto y poder intentar o aspirar a sacar una foto. La mejor foto del campeonato de esta especie, imaginaos, y ya coeficiente 2. No sé si lo alcanzáis a distinguir. Eso es una sama roquera, enorme, gigantesca. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ve así, tan lejano y tan lejos? Nosotros llevamos unos objetivos macro, porque la mayoría de los peces suelen ser más pequeños que este tamaño, ¿no? Entonces, cuando vemos un pez muy grande, ¿os acordáis lo de que no lo podíamos cortar? Pues lo tenemos que sacar desde muy lejos. Y desde muy lejos, para no cortarlo, significa que hay mucha agua entre el pez y nosotros. Y pues el tema de esta técnica fotográfica con una luz y demás, pues amén de lo que corría la sama, no se puede sacar una foto mejor. Pero ahí está la evidencia. Este es otro pez, otro caboso críptico de las cuevitas. Diodorus kochi es uno de mis favoritos y se puede sacar bien. Como veis, otra vez en cuevitas, fondo de arena, esto da mucho juego para encontrar especies pequeñas. El Paganilus, otro caboso, uno bastante más común y que se puede encontrar desde un charco hasta a 10-15 metros de profundidad, debajo de esos bolos, esos fondos que parecen que son rocosos, pero no lo son, porque se mueven, ¿no? con los temporales. Otros coeficientes 2, otro chupasangres diferente en la orilla, Lepidobastes, roncadores. Esta barriguda, que es lo más común, cualquiera que haya puesto un pie en un charco, la ha visto, seguro, y sin embargo fue coeficiente 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la orilla a veces en el norte es un poquito complicada. Otras barriduras como Parablonius incognitus. Una herrera. Es súper curioso en estas competiciones. Se suele preparar la gente, los participantes, los días anteriores suele dedicar muchísimas horas en el agua buscando las especies, encontrando los sitios ideales, planificando una estrategia. Pues a lo mejor en un cúmulo de horas entre 10 personas de más de 50 horas en el agua, nadie había visto una herrera, hasta esta herrera que se vio el día de la prueba, y como podéis ver, tal cual se sacó, me da a mí que fue visto y no visto también, que no hubo mucha oportunidad. Tenemos el caboso rey de los charcos, que solo lo vamos a encontrar ahí. Ahí hay un chucho negro, en estas cuevecitas que os comentaba, estas cornisas, dan juego para los cabosos y para los cartilaginosos con este chucho también. Tenemos el chopón, o bueno, el juvenil del chopón en este caso, ¿no? También coeficiente 2, solo vieron uno y al final de la prueba, donde rompían las olas, donde la prueba que iban a hacer de fotografía submarina la cambiaron porque el mar no estaba bueno, ahí pues hubo quien se metió ahí en la espuma a sacar esta especie.
el lagarto que os estaba comentando de arena. Irónicamente, el lagarto de roca lo tenemos enterrado en la arena en esta prueba y sin embargo aquí el lagarto de arena está a sus anchas. La morena, el gallito verde, casi no había gallitos verdes y fue duro tener que encontrar. Y al que ya conocéis todos, al Odín de Doncella. Y bueno, pues estos fueron los resultados de esta prueba, pero algo muy interesante que ha pasado después de esta prueba y de este evento ha sido a raíz del trabajo que estoy llevando a cabo de manera profesional ahora mismo con la red de observadores del medio marino en Canarias, con Red Promar, que es una iniciativa de ciencia ciudadana, que os lo medio explicó Alejandro al principio de la ponencia, ¿no? Cuyo objetivo es hacer de puente entre este mundo científico y el resto de la ciudadanía, ¿no? Pero además en los dos sentidos. Y bueno, pues además de estar desarrollando un montón de materiales divulgativos de libre uso, al alcance de cualquiera, también tiene una plataforma de registro. Esta plataforma de registro funciona, cualquier persona se puede registrar y cuando vaya al mar, si ve algo que le llame la atención, puede sacar una foto y colgarla, indicando el lugar en un mapa, la fecha, la hora e incluso más información si quisiera aportar, pues si se trataba de un individuo, de dos, a qué profundidad estaba, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenéis como una global pues, de los avistamientos que hay actualmente a disposición de cualquiera en este mapa, y se cargaron las especies del cazafoto en el mapa. Entonces, ahí que vais, que estáis viendo de diferentes colores y en todas las islas, es por los diferentes grupos de animales, ¿no? Pues tortugas, tiburones, cetáceos, peces óseos, invertebrados, etcétera, etcétera. Ya nos vamos acercando más a Tenerife, aplicándole un filtro, solo ya de color azul, los peces óseos, y nos vamos acercando ahí al norte de la isla, y tenemos que en el PRIS tenemos pues toda esta serie de avistamientos de este día que nos da toda esta información. Todo esto es libre y cualquiera, incluso sin tener este perfil, lo puede consultar y puede solicitar todos estos datos, ¿no? Pero es que ya lo más interesante, y ya termino, es que a través del Comité Científico de la Federación no solo se ha cargado esta competición, sino que todas las competiciones de cazafoto que se están haciendo se van cargando posteriormente una colaboración entre la Federación de Actividades Subacuáticas de Canarias y Red Promar, aportando y contribuyendo con una información tremendamente interesante, además de valiosa, ¿no? De la comunidad de peces que tenemos según qué zonas y en según qué épocas. Así que, pues con esto, os doy las gracias por haber escuchado un ratito y nada. Yo no sé si tenéis alguna pregunta para Alejandro, para mí, de lo que os hemos contado. ¿Para él? ¿Para mí? ¿O para el primero que responda? Hola. Yo que llevo toda la vida siendo voluntaria, para mí todo el tema de ciencia ciudadana me parece maravilloso, pero me plantea dudas, y además son dudas trasladadas por otras personas que no están tan acostumbradas ni al voluntariado ni a las nuevas tecnologías, ¿vale? Entonces, mi pregunta es si estos maratones de fotografía no generan impactos también,
Y en principio esa es un poco la principal, es decir, el saber si, porque RedPromar para mí es un puntazo y me encanta, pero no todas las líneas de investigación o no todas las líneas de conservación están tan de acuerdo con la ciencia ciudadana. Puedes saber en esa línea. La verdad es que es la pregunta, ¿eh? Bueno, la ciencia ciudadana tiene sus limitaciones y, como todo, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Desde RedPromar, primero te voy a contestar, pues Belén Caro, técnico, llevando parte de este encargo. Tenemos muchísimo cuidado, no solo cuando divulgamos de cara a esto, sino cuando hacemos llamadas a la acción, cuando pedimos que se registre, incluso en las fotografías o los avistamientos que se validan y que se muestran, de cara a siempre educar. Contamos además con una guía de buenas prácticas, justamente para no pasar, no transformar lo bueno o esto bueno en algo que se nos dé, no darle la vuelta a la tortilla en ese sentido. Y ahora, como Belén Caro, la deportista de caza Photosub o la bióloga a nivel personal, fíjate que el cazafoto, que estamos aguantando la respiración, que necesitamos sacar una foto antes de que el pez se vaya, que además necesitamos identificarlo, ¿no?, a nivel de especie, creo que de toda la fotografía o todas las actividades de imagen submarina que pueden haber, es de la que menos impacto tiene, porque ni aunque quisiéramos, no podemos quedarnos ni revolver, ni tocar, no nos da ni tiempo ni nos interesa en absoluto. Y encima, de cara a, que es uno de los puntos por los que en la descripción, cuando nos pedisteis que dijéramos algunas palabras nuestras, ¿no?, para presentarnos, mencioné este trabajo que hicimos entre 4 deportistas del cazafoto, que tenemos a otro aquí, de los autores de este libro, de esta guía de identificación, que fue un trabajo que surgió entre nosotros, es divulgativo, pero lo más interesante de todo, y que encima tuvo les llamó mucho la atención a la parte del mundo científico, fue esta metodología para poder llegar a identificar de visu, en vivo y en directo, especies de peces sin tener que sacarlos ni manipularlos de su medio y de su hábitat, ¿no? Y a nivel personal ya es un objetivo el seguir trabajando en vincular toda estos conocimientos que hay, estas claves de identificación de diferentes especies, incluso lo del madrigal que os comenté, ¿no? Si yo ese pez tal cual lo tenemos muerto en una bandeja, se puede identificar hoy por hoy, porque hay información para ello, y lo que estamos intentando hacer es vincular esa información que ya existe con la información que podemos recoger de los ejemplares vivos y con la fotografía, que hoy en día las tecnologías han mejorado y están al alcance de todo el mundo, porque muchas veces en vivo y en directo se pueden conseguir muchísima más información que de un animal fijado al margen y de el impacto que puede tener y el estudio de la vida de esa otra manera, ¿no? Y mi objetivo personal es ir caminando hacia ese disfrute desde mi punto de vista como coleccionista o como bióloga, no tan invasivo en el medio. Bueno, por aportar algo más también, dense cuenta que incluso en los campeonatos de fotografía submarina, una de las premisas es que no se pueden presentar fotos donde se vea que el ejemplar ha sido manipulado, pero más allá, o que haya sospecha de manipulación. Ya no que se pueda demostrar fehacientemente que ha sido manipulado, sino que haya sospecha. Y por lo normal, un animal fuera de su hábitat, aunque casualmente el fotógrafo lo haya encontrado ahí porque ha pasado, es que estaba ahí, sí, bueno, estaba ahí,
pero no es su hábitat, y al no ser su hábitat hay sospecha de manipulación, ¿no? Entonces esas cosas se suelen penalizar bastante, aunque los fotógrafos luego se cogen unos cabreos que no veas con eso, pero se suelen penalizar bastante, ¿no? Y luego también es cierto que como federación de actividades subacuáticas, hay actividades subacuáticas que sí que tienen impacto. O sea, hacen también campeonatos de pesca submarina, porque la pesca submarina, nos guste o no, es una actividad regulada y es una actividad subacuática. Ahí sí, ahí se dispara con un fusil a los peces y claro, lo que pasa es que, bueno, queremos pensar que es un impacto puntual y además que es una cosa inevitable. Es decir, no puedes decirle a la gente que no pesque, entre otras cosas, porque está regulado para que se pesquen. Así que, okay. Gracias. Espléndida la exposición que hemos tenido y la que está en la capilla. Sin perder la orientación de la pregunta ni la respuesta, déjenme que yo hace 50 años empecé a pensar en biología en este aula, recordarles dos cosas. Proteger y conocer está muy bien presentada y muy bien escogida. En Tenerife hay 3 municipios que no tienen costa. 3. Tacoronte es uno de las decenas de municipios de Tenerife que en el recibo del agua cobra tratamiento de la depuradora. Y no se hace ningún tratamiento en casi ninguno de los ayuntamientos. El pensamiento más frecuente es que la mar es el sitio donde se saca la comida y no se conoce nada más. Y yo voy a hacer una pregunta para que todos nos quedemos con ella. La mar, los seres vivos consumen su oxígeno, pero la mar a la atmósfera aporta una cantidad miserable de oxígeno o es una cantidad importante a tener en cuenta de oxígeno. Bueno, Carlos, en este caso como plantólogo te respondo yo. El océano aporta a la atmósfera, según las estimaciones y según los estudios, entre el 70 y el 80% del oxígeno que respiramos. Es decir, aunque muchas veces en las noticias oímos que, pues, yo que sé, cosas como que el Amazonas es el pulmón del planeta, eso es una falacia total. El Amazonas es un ecosistema maduro y como todos los ecosistemas maduros, todo el oxígeno que se genera ahí se consume también ahí por los organismos que ahí viven, ¿no? Y con esto no quiero decir que vamos a cargarnos del Amazonas, que no es pulmón de nada, no, el Amazonas tiene unos valores de biodiversidad impresionantes, probablemente sea el ecosistema más importante que tenemos también en el planeta, pero desde luego el oxígeno no, el oxígeno viene a través del ecosistema planetario que son los océanos, que son el fitoplancton principalmente. Han generado el 70% del oxígeno que respiramos y que continuamente lo están regenerando, ¿no? Y que además contribuyen precisamente al cambio climático porque una vez que mueren se depositan los carbonatos que componen el cuerpo, se depositan en el fondo y generan sedimentos. Por dentro de millones de años volverá a ser petróleo otra vez ahí debajo, ¿no? Así que sí, evidentemente, pues sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta súper interesante porque yo vivo en Tacoronte hace muchos años y buceo también y la verdad es que muchas de las especies que están ahí, ni idea de que estaban. Pero también me resulta curioso que yo siempre, desde que estoy viviendo allí, que llevo más de 20 años viviendo en Tacoronte, siempre se ha oído que el PRIS estaba esquilmado por la pesca y que no había prácticamente vida, y viendo esta presentación da la sensación de que no es así, o no tanto, o se ha recuperado. Entonces me gustaría saber si realmente o no es tan exagerado lo que comentan, o es que se ha recuperado porque se ha regulado de alguna manera esa pesca que había, porque antes pescaban de todas maneras, o sea, arrastrando con nasas ilegales, había de todo un poco allí en el PRIS, ¿no? Y viendo esto da la sensación de que
o ya no es así, o nunca ha sido así y lo han exagerado, no lo sé. Entonces, que me gustaría saber un poco sobre eso. Bueno, pues te voy a contestar haciendo referencia a uno de los comentarios que acabo de hacer, que es el concepto que se tiene del mar de cara a lo que se conoce del mar es porque es lo que nos comemos, ¿no? Y hasta ahí. Muchas de las especies que has visto aquí, que hemos enseñado ahora del PRIS, no son especies de interés comercial, no suelen ser capturas, o por lo menos no lo eran. Hay algunas que según se van modificando las comunidades, pues empiezan a ser de interés cuando antes no lo eran y demás. Yo te voy a hacer recordar, por ejemplo, la foto de la sama roquera, esa que salía, que se estaba yendo, ¿no? Un adulto de sama roquera, ¿no? A mí me sorprendió, no esperaba ver eso allí. Tampoco conozco el norte mucho como para poder opinar de esa manera, pero sí es verdad que pensando en que habían 30 personas haciendo apnea, que para un pez puede ser muy similar a una persona que esté pescando, haciendo pesca submarina, quiero decir, y que estuviera aún todo entre nosotros, nadando, no me parece una mala señal como de que esos fondos pudieran estar explotados de esa manera. Sí es verdad que has visto miros, has visto aves, pero eran todos juveniles. No vemos ningún ejemplar de tamaños, de unas tallas que llegaran al mínimo para ser comercial, ¿no? Entonces, pues valoraría esa parte. Tenemos mucho más de lo que conocemos desde siempre, que es lo que hemos aprendido, pues las viejas y puede que 20 especies más, y os he dicho que sacamos 56 especies o 54 especies, se me mezclan ya los números, ¿no? Pues mira si hay especies que no se comen, que no se compran en la pescadería o que no caen en una mesa, pero sin embargo están ahí. Y después, si estas especies que son de interés pesquero, que son las que se van a comer a estos juveniles, a estos alevines, a estos peces pequeños, faltan, quizás sea más fácil también encontrar a todas estas especies pequeñas. Digo quizás porque todo esto es muy modélico, muy teórico, y después vemos cosas muy diferentes en la realidad cuando vamos al agua, ¿no? Pero por ahí van los tiros. Bueno, la última pregunta y ya con esta cerramos. Entonces le cedo el micrófono a don Alfredo para que... Simplemente lo mismo que dije la vez anterior. Cuando se disfruta con el trabajo, el efecto es la pasión. Y la pasión se transmite. Se nota que los que hacen les gusta, ¿no? Para ir al grano, puesto que es muy tarde, yo más que preocuparme de esta actividad, que es verdad que cuando uno ve lo de caza, ya piensa en cazadores y ciencia ciudadana, y creo que lo sé, pero no lo sé, y en fin, es un tema delicado, pero tú lo has explicado muy bien. Creo que hay otros temas mucho más preocupantes con el mar que nos rodea, evidentemente, que es los vertidos, las nazas, los trasmayos, la pesca submarina fortuita. No se pueden coger lapas, pero se cogen, no se pueden coger pulpos, pero se cogen. Es decir, creo que eso es mucho más peligroso que esta actividad, en la que yo no la disocio de la docencia. Creo que es una oportunidad magnífica para enseñar, máxime cuando se hace a pulmón libre, ¿no? Eso, en fin, perseguir un pez no es fácil. No es fácil con una botella, ¿no? Y unas aletas buenas, pues hacerlo a pulmón libre, la verdad que tiene muchísimo mérito. O sea que
lo celebro y desde luego un tema del que no se habla, que es el tema sanitario, que está asociado a los vertidos de los emisarios. Simplemente está reconocido por la propia administración cuando uno entra en los mapas de Graficano, la cantidad de emisarios que están en los rojos, amarillos y verdes, la cantidad que están en rojo. Se hacen depuradoras, como es en el caso del Valle de Wilmer, que ha costado 15.800.000 euros, que no están funcionando. Sencillamente porque se ha hecho para lavar la cara, porque sistemáticamente nos está multando la Comunidad Europea por el incumplimiento de todo este tema. Ese es un reto a corto plazo, que además ya ha enseñado la patita en diferentes ocasiones. Ha habido meningitis, se cierra el médano periódicamente, en la playa del Cabezo ha habido infecciones serias, y esto es un tema que antes o después habrá que meter de mano, porque se volverá contra nosotros, que es lo que es donde más duele. La sanidad es importantísima. Un poco más que añadir, toda la razón al profesor Pedro Luis. Sí, somos muchos, las islas están súper pobladas, la gestión pues probablemente es complicada y bueno, y sí, hay un exceso de vertidos, además en el mar, como parece que lo que está debajo no se ve, pues como cuando barremos en casa, levantamos la alfombra y ponemos toda la basura debajo de la alfombra, ¿no? Pues parece que también es algo así, no se ve nada en tierra, lo tiramos al mar, ¿no? Pero bueno, es cuestión de mejorar la gestión.